Yo quería empezar porque, primero que nada, quiero agradecer a Natán el haber aceptado esta invitación. Los que ya han estado en varias ocasiones en este programa ya saben que yo formo parte del equipo organizador y he estado varias veces, pero Natán es primera vez que está con nosotros como invitado. Por lo tanto, quiero agradecerle la posibilidad de tenerlo con nosotros. Yo, más que cualquier cosa, en este momento soy compañero del camino y amigo con Natán, amigos de café, de cuando todavía nos podíamos encontrar por ahí en Olmué, en otros lados, en nuestros congresos internacionales, y ahí conseguimos intercambiar ideas y tenemos similitudes y diferencias. Así que sin más alargue, Natán, bienvenido, adelante. Vamos a exponer un poco algunas ideas, algunos postulados, con una visión bastante diferente acerca de la economía tradicional. Y desde allí vamos a saltar un poco a algo que no cambia tanto, tal como lo dijo en su momento Gabriel Traverso en una de las charlas. El único paradigma que no cambia es el paradigma de la economía, de la política, y le faltó agregar de la religión. Sobre esos temas vamos a enfocar y también vamos a ver qué podemos hacer nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros, cuando hablamos de espiritualidad como una visión de expansión de la conciencia. Esas van a ser las ideas fuerza que nosotros vamos a ir manejando. El título de esta intervención es Paradigma, Economía y Sociedad. Esa es una parte del título. Buscando expandir la conciencia humana. Ese es otro aspecto importante de esta pequeña exposición. Vamos. Y estos son alcances para la reflexión. Esa es un poco la presentación del tema. Bueno, ahí está el título, sigamos, entremos ahora a un poquito del desarrollo. Por un lado está el paradigma mental vigente. El paradigma tiene que ver con la forma como nosotros interpretamos los hechos y cómo actuamos y cómo nos relacionamos. Hoy día hay un paradigma que le hemos llamado la lucha de los opuestos. Es un paradigma mental en la parte fundamentalmente relacional de los seres humanos en este planeta, que tiene que ver con el paradigma de la lucha de los opuestos. Y la forma, digamos, de solucionar este tema y de ver cómo podemos, digamos, ir hacia una nueva manera de relacionarnos y de interpretar las cosas y de salir adelante, es a través de un esfuerzo que cada uno de nosotros puede hacer y que finalmente también lo puede hacer la sociedad, como lo vamos a plantear un poquito más adelante. Y eso se relaciona con un proceso de expansión de la conciencia. Para nosotros, la espiritualidad humana no está limitada, por decir así, no está limitada a ideologías, a creencias. La espiritualidad humana para nosotros es un proceso dinámico de expansión de la conciencia. Y también está relacionado a un nuevo concepto de la economía. Estamos postulando una economía social al servicio de los seres humanos, ciudadanos del planeta, y que podrían ser también ciudadanos chilenos si es que pensamos en el país. El primer aspecto es de los recursos y necesidades de los seres humanos. En la economía, digamos, oficial, como la expuso Jorge Eliker en alguna de estas charlas, hablaban de escasez de recursos y de necesidades ilimitadas. Y la pregunta que estamos planteando es muy importante, porque eso nos hace ver cómo funciona nuestro paradigma mental y cómo funciona la economía tradicional. El libro Samuelson, Manuel conoce de eso, etcétera, etcétera, que habla exactamente de esto, de que los recursos son escasos y que las necesidades son ilimitadas. La pregunta, ¿son escasos los recursos? ¿Las necesidades son ilimitadas? Bueno, entonces en la actividad económica oficialmente se definen como que
La economía es, digamos, la actividad económica es una acción encaminada a satisfacer las ilimitadas necesidades humanas con recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. ¿Es así? No, no es así. Ahora vienen ciertos postulados, por eso la letra B dice postulamos. Lo primero de esta cuestión es que las necesidades no son ilimitadas. Son limitadas, diversas y muy susceptibles de identificación. Y eso está ya más que demostrado. Yo después les puedo, digamos, por ejemplo, recomendar un libro de las Naciones Unidas que hizo Max Neef con otro grupo de académicos, donde están perfectamente, digamos, desarrolladas cómo son las necesidades, y aquí vamos a ver algunas en forma muy rápida. Gracias. La segunda cuestión. Hablemos de los satisfactores de las necesidades humanas. Los recursos, los satisfactores de las necesidades humanas. Sobre la base de una adecuada utilización de los recursos no son, digamos, escasos, son suficientes para la humanidad, son diversos y además son muy dinámicos en el tiempo por el avance del conocimiento y la tecnología. Lo que pasa con los recursos es que lo usamos mal. Por ejemplo, lo usamos para destruirnos porque tenemos una tendencia fantástica, como bípedos terrestres, de matarnos unos a otros. Pero eso tiene miles de años y por eso decimos, y por eso correctamente Gabriel dijo, que en política y en economía las cosas no han cambiado mucho, hace miles de años. Ok, seguimos con las postulaciones. Cuando hablamos de bienestar, buscamos un nivel básico de satisfactores para diversas necesidades. Las necesidades humanas identificadas son de subsistencia, de protección, de entendimiento, participación, ocio, son 10. En realidad en el libro aparecen, digamos, en las clasificaciones de Max Neef y sus colegas hablan de 9, pero yo le agregué la 10ª, que es trascendencia. Por ejemplo, voy a decir algunas. En subsistencia está la salud física, la mental, la solidaridad, el humor, la alimentación, el abrigo, y algunas se van repitiendo. Por ejemplo, la necesidad de afecto, autoestima, solidaridad, respeto, generosidad. No voy a entrar en más detalle, pero lo que les quiero decir es que las necesidades humanas no son ilimitadas. Son limitadas y cada uno tiene satisfactores adecuados o no adecuados, eso depende del tipo de sociedad que estamos viviendo y de la forma como encaramos la vida, para poderla satisfacer. El nivel de bienestar de una sociedad es un proceso dinámico. Acá nosotros en Chile estamos, digamos, en un proceso de hacer una constitución y queremos generar garantías para tener una sociedad de bienestar. Ese es un proceso. Si queremos tener una sociedad de bienestar para todos los chilenos, o por lo menos que hayan, digamos, un mínimo determinado, un piso determinado, como lo decimos más adelante, en ese caso vamos a tener, digamos, un nivel de bienestar relativamente adecuado en el tiempo como proceso, en un proceso de mejoramiento continuo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos llevar ese proceso dinámico a una sociedad, a un nivel de bienestar? Solamente determinado nivel de conciencia social nos podrá hacer que aprovechemos los recursos en beneficio del bien común ciudadano, en un proceso de mejoramiento continuo hacia una sociedad de bienestar. Si nosotros no generamos un nivel de conciencia social, nos podemos pelear, podemos tirarnos palos, piedras, romper negocios y no vamos nunca a conseguir nada. Nunca se consigue nada por la violencia, pero de todas maneras, si no tenemos un nivel de conciencia mínima social, no conseguimos nada. Esto no se puede mejorar. Ok, sigamos postulando. Gracias, Carlos. Entonces, los recursos no son escasos. Eso es bien interesante. Son limitados, pero suficientes para la satisfacción de las necesidades humanas del planeta. Y de los recursos obtenemos los satisfactores de las necesidades. Esto es bien importante tenerlo claro para lo que viene. En la medida que nosotros desarrollamos la ciencia y la tecnología
sostenida por valores humanistas, éticos, generamos posibilidades para una sociedad de bienestar. Pero para eso tenemos que tener conciencia, un nivel mínimo de conciencia compartida, ¿ok? El problema esencial es el paradigma de los opuestos, que son los opuestos que luchan para imponerse ante el otro. Estos opuestos en lucha han generado por miles de años, y siguen generándola, por supuesto, dolor, destrucción, muerte, ambición de poder, manipulación de otro. Es exactamente lo que podríamos decir que es una espiritualidad elemental, un nivel de espiritualidad bajísimo. Los fenómenos sociales son pendulares. Dicen que le llaman izquierda-derecha, porque el péndulo se va de izquierda a derecha, pero da igual. No tiene mucha importancia cuál sea, porque siempre son un grupo de poder que normalmente desplaza al otro. Así que estamos en el mismo tango, como diría un argentino. Ciertos grupos humanos que detentan el poder de gobernabilidad y de privilegio en una sociedad respecto del resto se van turnando, pero antes de turnarse se matan unos a otros. Hay conflictos violentos por ideologías rígidas, dogmáticas y prejuiciosas de todo tipo, incluyendo las que se autodenominan religiosas, que están basadas en creencias con una visión de dominio respecto de los que son diferentes porque ellos son los fieles, o los que no son herejes, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es interesante, y eso es bueno que lo conversemos hoy día, a esta altura del partido, de una manera adecuada, porque la vida espiritual incluye las creencias, pero a su vez, con un buen nivel de conciencia, las creencias entre sí se compatibilizan. Se compatibilizan porque se respetan. Entonces sigamos con el problema esencial del paradigma de los opuestos. Este es bien interesante, porque nosotros no nos podemos quedar solamente en el paradigma de la lucha de los opuestos. Los opuestos, como manifestaciones de las contradicciones existentes, se transforman en alternativas posibles para la búsqueda de salidas o soluciones que procesan de manera dialogante y dinámica a los seres humanos. Hace poco compartí con Carlos Alberto un diálogo muy interesante con un amigo del PC, que me decía que lo fundamental es la lucha de clase, que el bien común no existe y que la única alternativa es la lucha de clase. Ojo que es un diálogo que lo tuvimos hace un par de semanas atrás. Muy interesante. Lo compartí con Carlos Alberto y lo puedo compartir con quien quiera. Esa idea de que los opuestos tienen que romperse entre ellos y luchar entre ellos genera dolor, pero los opuestos existen, siempre van a existir. Lo importante es que se pueden transformar en alternativas posibles para la búsqueda de salidas o soluciones, para lo cual hay un proceso dialogante y dinámico, ¿correcto? Un proceso en que las personas pueden, primero, respetarse mutuamente. Y además de respetarse mutuamente, tratar de preguntarse para poder entender al otro y empezar a compartir ciertas cuestiones para llegar a una salida. Un ejemplo muy interesante de eso fue cuando se nacionalizó el cobre en Chile, que fue en el año 1970. Fue dialogante. En el Congreso se votó y votaron todos a favor con 2 abstenciones, pero previamente habían conversado con las grandes corporaciones cupreras. Es muy interesante. Es decir, no hay que ir al choque. Se puede conversar, se puede señalar, miren, necesitamos esto por esto, y ayúdenos a esto, nosotros tampoco los queremos fregar a ustedes, etcétera, etcétera. Para poder generar esta salida, necesitamos un trabajo interior-exterior de parte de nosotros, de cada uno de nosotros, pero también esto se puede llevar a la sociedad, pero eso lo vamos a tocar después. Hay un proceso de trabajo interior-exterior de los seres humanos para expandir o ampliar la conciencia. Hay ejercicios, hay herramientas para trabajar en eso. Para superar el concepto de lucha, de que el otro está equivocado y que yo tengo la verdad. Ese concepto es un concepto de lucha. Yo soy dueño de la verdad y tengo que imponer mi forma de ver, mi pensamiento y mi acción al otro, porque el otro es hereje, está equivocado,
es de derecha, o es que se da igual, por último. Da igual el nombre que le pongamos. Pero hay un concepto de lucha para predominar. Entonces, si expandimos la conciencia, podemos estar preparados mentalmente para dialogar y generar acuerdos mutuos que prioricen el bien común de todos de la mejor manera posible en una dinámica de mejoramiento continuo. La expansión de la conciencia depende de uno mismo. Eso es importante. Es un trabajo voluntario. Se experimenta en un trabajo interior-exterior que depende de nuestra voluntad. Digo interior-exterior porque hay ejercicios que uno los hace en silencio o como quiera, ese es otro tema, pero lo hace uno solo. Y exterior porque hay actividades que se hacen también en equipo, con otras personas. Y también porque cuando a uno le toca dialogar con una persona, lo que hace es tratar de descubrir lo que el otro piensa y por qué piensa. Se pregunta mucho. Uno dice, fíjate que de ese tema yo pensaba esto, pero ¿en qué estoy equivocado? Dime tú. Entonces, el enfoque es un enfoque incluyente, un enfoque incluyente. Desde nuestra vivencia, nosotros aportamos a la sociedad. ¿Ok? Hay un aporte. En vez de preguntar cómo voy yo ahí, digo qué puedo dar yo, que es distinto, es otro enfoque. En CAF a eso se le dice economía providencial, porque la economía providencial implica que uno ve, primeramente, que uno se da cuenta de que uno tiene los recursos necesarios, que la sociedad los tiene, pero los usa mal. El mundo los tiene, pero los mal utiliza. Entonces uno dice, ¿qué puedo aportar yo? En lo poco que soy, en lo poco que estoy como individuo, con todas mis limitaciones, pero también con todas mis posibilidades. Entonces ahí puedo aportar a la sociedad también. Entonces, si nos, digamos, lo fundamental de ese trabajo interior-exterior, que tiene que ver con la expansión de la conciencia, es que se abrazan valores humanistas, que nos llevan a convivir, incluyendo y respetándonos en nuestra diversidad, aprendiendo de la misma. El universo es diverso, y cada uno de nosotros es distinto. Somos distintas caras, distintas huellas digitales, somos distintos. Cada uno es un mundo. Pero no porque cada uno es un mundo, los mundos se tienen que pelear. Y como cada uno es un mundo, ningún mundo es dueño de la verdad. Y eso es expandir la conciencia. Bueno, entonces esto nos lleva, digamos, para superar el actual paradigma, a una nueva manera de ir pensando y de ir relacionándonos, a la convicción de que nuestras limitaciones y posibilidades como seres humanos nos evidencian que nadie es dueño de la verdad. Esto es bien interesante y yo creo que es un concepto vital. Hoy día cuando vemos a los candidatos, a los políticos, y por favor no me hagan hablar, digamos, de ninguno de ellos, sino de todos en general, nos damos cuenta que lo único que se tratan de ver es dónde fallan. Y nunca se sientan a decir en qué podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo podemos hacer un país mejor entre todos? Con las diferencias que tenemos, y son justas las diferencias. Las diferencias son válidas, son respetables, ¿ok? Sigamos nomás. Vamos a llamar al nuevo paradigma el paradigma de la unidad, que es una visión integral sistémica. Expandir la conciencia nos lleva a un proceso de comprensión profundo en el más amplio de los sentidos. En el más amplio de los sentidos. Y no es fácil que te entiendan. No te entienden. Te dicen, pero Natán, hace algunos años atrás tú eras de tal cosa, pensás, sí, claro, pero eran años atrás. Yo tengo la posibilidad de ir cambiando en la medida que mi conciencia me va diciendo que esta cuestión no funciona por ahí. ¿Por qué no? ¿Quién me ata a eso? Que yo sepa, nadie. Yo nomás me puedo atar. Nadie me ata, ¿no es cierto? Bueno, ese proceso, digamos, ese proceso de comprensión profundo es el que implica la expansión de la conciencia. Pues nos lleva a otras cosas. Nos lleva a tratar de ser consecuentes en nuestras relaciones, en nuestras actuaciones, en la parte ética, etc. Entonces, la evidencia más profunda, que las creencias y los credos son válidos, todos son respetables,
pero son válidos para aquellos que les hace sentido. Entonces, ¿cuál es el problema digamos, que uno capta a veces en las diversas religiones, sobre todo en las más proselitistas o en las proselitistas? Es que no señalan esto es para nosotros. Pero hay muchos que no piensan así. Por ejemplo, yo le llamo al Dios, pongámosle, Divina Madre. Otros le dicen la Pachamama. Otros le dicen Virgen María. Otros le dicen Jehová. Pónganle el nombre que quieran. Son distintos nombres. Pero ¿por qué tengo que pelearme con el que le pone Alá? Tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, ese tipo de concepción de que las creencias de los demás también son válidos no es hoy día un tema fundamental de las diversas religiones. Porque si fuera, todos los que son fundamentalistas y están haciendo actos de violencia en muchos lados, no tendrían asidero para hacerlo. Porque las instituciones estarían diciendo, compadre, usted abóquese a rezar a su Dios, a seguir sus tradiciones, a cantar sus hermosos cánticos, dedíquese a eso. Pero no se dedique a ponerse una bomba en el cuerpo para matar gente, por favor. No haga eso, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones también tienen que ver con lo que es la creencia y los credos cuando también se reconocen y se validan en el otro, cuando son distintos, porque son válidos. ¿Ok? Pero son válidos, nadie tiene derecho alguno a imponérsela al resto. Eso es fundamental. Para cualquier persona que tenga una concepción humanista, llamémosle de derechos humanos o de responsabilidad humana, pues van de la mano, ¿ah? Ojo con eso. Bueno, acá parece que los puros derechos van, pero ese es otro tema. Cuando hablamos de las responsabilidades humanas y de los derechos humanos, nadie tiene el derecho de imponer nada a nadie. Eso es bien importante. Salvo lo que es del bien común para todos. Es decir, si yo estoy protestando, no puedo ir donde otra persona y sacarle la mugre porque no está protestando, porque está protestando distinto a mí. No tiene sentido. No es correcto. Pero si yo veo que alguien protesta en pacífico y está al frente mío, aunque a mí no me guste, tengo que dejarlo tranquilo. Después podré tomarme un café con él y decir, a ver, viejo, yo tengo una visión distinta, amigablemente. Eso se llama estar en otra, ¿ok? En otro paradigma. Sigamos entonces con el punto D del paradigma de la unidad. Es un proceso necesario y urgente en un tiempo que desconocemos. ¿Por qué digo en un tiempo que desconocemos? El paradigma actual de la lucha de opuestos debe tener alrededor de 8 a 9 mil años. Y nosotros en este momento somos muy conscientes de que eso ya no da para más. Ya nos hemos sacado la mugre todos, hemos tenido guerras mundiales unas tras otras, intentos de genocidio diferentes, pero muy seguidos, ¿no es cierto? No da para más. Entonces, el cambio de paradigma y la expansión de la conciencia es un proceso necesario y urgente. Pero el tiempo que se puede demorar, bueno, si son 200 años es re poco, pero tenemos que sembrar. Lo que pasa es que tenemos que sembrar a partir de hoy, porque si no ponemos la semilla, no va a crecer el árbol, ¿ok? Ese proceso necesario nos lleva a pasar desde el paradigma de la lucha a lo opuesto a otro paradigma que le llamamos de la inclusión, de la visión sistémica, del mundo de la diversidad. No es un mundo más complejo, es un mundo más incluyente, es un mundo más respetuoso y es un mundo donde aprendemos mutuamente de la diversidad que vamos a tener, que tenemos entre nosotros. Que ahora, en vez de aprender de la diversidad, tratamos de enemistarnos con el otro por ser diverso y eliminarlos de la faz de la tierra. Esa es la gran tragedia que tenemos hoy día en el paradigma actual. Ahora ya estamos hablando del nuevo paradigma con una visión de inclusión, sistémico, etc. Y eso implica un cambio en la sociedad y en la economía. Ojo,
Por eso empezamos con esta cuestión de los, ¿cómo se llama?, del uso de los recursos y de las necesidades, porque inventamos muchas cosas que no tienen ningún asidero y que solo generan dolor. Entonces, a este paradigma también lo podríamos llamar el paradigma de la unidad, de la superación de los opuestos por la vía de diálogos y acuerdos, entre otras cosas. ¿Ok? Eso de un punto de vista político, social y económico. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el desenvolvimiento espiritual o espiritualidad como un proceso de expansión de la conciencia. Esto es bien interesante porque es algo que podemos, cada uno de nosotros, realizar. Para nosotros la espiritualidad, es decir, para los efectos de esta charla estoy diciendo, es la capacidad de los seres humanos de poder trabajar con nosotros mismos, pero también en relación con el entorno y en desenvolver valores de vida vinculados al humanismo y fíjense, y a los derechos y responsabilidades humanas de cada cual. Porque los derechos no tienen doble estándar. Yo no puedo hablar de los derechos humanos para culpar a una parte y yo en cambio puedo hacer lo que quiero y no respeto el derecho humano del vecino. Eso no funciona. Pero no nos damos cuenta, como estamos en el paradigma de la lucha a los opuestos, el opuesto no tiene el derecho humano que tengo yo. Y si a alguno de mis partidarios les pasa algo, están afectando los derechos humanos que yo tengo. ¿Y la responsabilidad? No, de eso mejor no hablemos. Un amigo me decía que cuando se hizo una cola para los derechos humanos tenía muchos miles de kilómetros, pero cuando se hizo la cola de las responsabilidades humanas tenían 3 personas. Este es un trabajo voluntario y consciente de cada cual. Es un proceso que se traduce en la vida cotidiana en todos sus diversos aspectos. Por ese motivo, que estamos postulando acá y en otros escritos, que es necesario de una vez por todas, como programa educacional nacional y ojalá planetario, enseñarle a los niños y jóvenes, a los adultos ya no vale la pena, están perdidos, pero a los niños y jóvenes la posibilidad que se desenvuelvan interiormente y que puedan realmente ir generando las semillas de una nueva conciencia, de un nuevo estado de conciencia. Y que esas personas cuando formen sus hogares se ocupen no tanto de ganar plata, porque espero que necesiten mucho menos, sino que fundamentalmente se ocupen de formar seres humanos, ciudadanos en lugar de consumidores, ciudadanos en lugar de éticos, en lugar de productores de productos y bienes que se echan a perder a cada rato. Es decir, otro concepto de la producción, de la distribución, una sociedad distinta. Pero eso solo nace cuando hay una espiritualidad en la cual los niños y los jóvenes van trabajando consigo mismos. Y eso no se opone ni a una creencia, ni a una tradición familiar o una tradición religiosa. No, para nada. Se complementa absolutamente. Porque yo entiendo que las creencias que no estén dentro de un rango del respeto mutuo simplemente no van a ser creencias adecuadas para una sociedad futura, en donde ya tengamos un nivel de conciencia distinto, en donde no nos estemos peleando todas las veces. ¿Ok? Nosotros lo llamamos la espiritualidad, trabajar espiritualmente es trabajar en la expansión de la conciencia, en ir dándonos cuenta del pequeño detalle, etcétera, etcétera. Hay herramientas para eso, ojo. Entonces lo espiritual, dijimos, ya va más allá de los credos o doctrinas, ya que puede o no incluirlos, da igual. ¿Ok? Lo espiritual tiene relación a la necesidad de salirnos del actual paradigma de los opuestos en lucha. Eso es importante. Estoy repitiendo algunas ideas porque pretendo que esto sea didáctico, ¿no? Entonces, desarrollando el nuevo paradigma, ¿no es cierto?, las bases del nuevo paradigma, es transformar estos opuestos en lucha, reconociéndolos como opuestos complementarios, dinámicos e integrados. Mire qué distinto que la idea de la lucha, porque los opuestos siempre van a estar. Lo que pasa es que van a salir de ese aspecto y van a pasar a otro, y cada vez a otro distinto, en una dinámica.
en un trabajo que tanto Hegel como Marx decía que era un trabajo, digamos, dinámico, que tenía que ver, digamos, con toda la dinámica del cambio, ¿ok? Entonces, el desenvolvimiento nos lleva a un esfuerzo para ser consecuentes en nuestras vidas respecto a los valores que hemos mencionado y que hacen posible poder llegar a vivir el nuevo paradigma. Entonces, en el nuevo paradigma, digamos, hablamos de humanidad, de humanismo, de responsabilidad y de derechos mutuos. Más que de derechos humanos, de derechos mutuos, que son humanos, por supuesto, pero son mutuos. Y estamos hablando de algunos aspectos que tienen que ver con bondad, con sinceridad, con empatía, con paciencia, gratitud, humildad. Todos estos conceptos que son conceptos de vida nos llevan a nosotros a ir alimentando una manera de ser, una manera de pensar, una manera de actuar diferente a lo que hemos estado observando hasta el día de hoy en esta pobre humanidad. Ahora podemos tener la nueva visión de la economía. Y ahora vamos a entender cómo la economía, que a veces para algunos es una cosa tan importante que es importante, va a tener que tener con el tiempo una nueva manera de desenvolverse. Sobre la base de los postulados anteriores y además del trabajo de desenvolvimiento espiritual, porque es mutuo, digamos, es complementario, ¿no es cierto? Sobre esa base, ahora sí, la nueva visión de las necesidades de los seres humanos y la nueva visión de los recursos disponibles para generar satisfactores de esas necesidades. La visión es muy simple. Los recursos no se usan para matarse. Los recursos no se usan para enfermarse. Los recursos no se usan para poder, digamos, hacer estupideces como hacer artículos que rápidamente se echen a perder para poder rápidamente generar demanda. No sirve más esa cuestión. La demanda y la oferta van a tener sentido solamente en base a las necesidades fundamentales y va a ser muy distinta la concepción. Los productos van a durar lo que más se pueda y el reciclamiento va a ser fuerte y no vamos a tener en algún momento tanta mugre. No vamos a estar, digamos, rompiendo el medio ambiente y generando contaminación, porque vamos a tener otras necesidades y vamos a usar de otra manera los recursos. Entonces, trabajar en expandir la conciencia de manera premeditada y voluntaria, de manera de generar un proceso de cambio en el paradigma actual de la humanidad hacia una nueva visión y hacia una nueva forma de vivir. La economía, por supuesto, está al servicio de esa manera de concebir la vida y el mundo y las relaciones mutuas. Entonces vamos a hablar hoy día de cosas que son aparentemente un sueño, pero si no lo hacemos, la posibilidad de que la humanidad se autodestruya es muy grande, ¿ok? Se desprenden conceptos para una nueva economía. Primero, utilizando los conocimientos y la tecnología disponible, que es dinámica, ojo. Hoy día, en 1 o 2 años, se generan más descubrimientos y más avances tecnológicos que lo que se descubría antiguamente en 100 años o en 500 años. Así que hoy día es exponencial esto. Esto nos permite realmente un mundo distinto y un mundo más libre, un mundo de otro tipo. Por un lado, utilizando los conocimientos y la tecnología, pero por otro lado, con los valores productos de un trabajo sostenido de ampliación de la conciencia, con esas dos cuestiones, con esas dos grandes variables, ¿sí?, sustentamos una sociedad de bienestar, de priorización del bien común ciudadano. Eso es importante. No es una sociedad con ningún ista, ni capitalista, ni socialista, ni bolivariana, no, nada de eso, no. Es una sociedad que apunta al bien común ciudadano, y ese bien común ciudadano es muy variable entre los distintos lugares y regiones de la Tierra, de distintas culturas, y eso hay que respetar, porque es parte de la dinámica del proceso de respeto mutuo.
Entonces no se trata de un solo cliché para todos lados y de hacer una gran centralización, no. Sector público y sector privado, ni un problema, los dos son necesarios. Empresas estatales, empresas mixtas y empresas privadas, fantástico, siempre que apunten todas al bien común ciudadano. No hay problema, no hay problema. Y como no hay problema, vamos a vivir en relación en forma tranquila, no vamos a tener talibanes, se supone, tampoco vamos a tener una inquisición moderna, en fin, etcétera, etcétera. Vamos a vivir un poco más tranquilos. Por ahora no se vea, pero tenemos que sembrarlo. Y la única manera de sembrar es ir generando planes educativos para niños y jóvenes con profesores y monitores que aprendan ellos las herramientas fundamentales para que los niños la puedan practicar en forma activa, en forma creativa. Ahí se va a requerir, digamos, de mucha dinámica y de mucha reversibilidad, de mucha flexibilidad para poder hacer esto. ¿En qué se va a traducir esa nueva economía? Esto es bien interesante, pues está en colorado aquí abajo. Lo alcanzan a ver, ¿no? Dice, gestionar los recursos que se disponen para la adecuada satisfacción de las necesidades de toda la sociedad. Y punto. Y nada más. Y todas las necesidades son limitadas, son bien claras, son identificables, y bueno, llegado cada momento, cada uno de los lugares van a tener distintos tipos, digamos, de prioridades en estas cosas. Los seres humanos van a tener que tener participación activa. Va a ser una visión, tiene que llegar una visión distinta en el planeta. No se puede seguir como estamos. Y por supuesto las bombas atómicas y todo ese tipo de cosas, en algún momento hay que compensar y decir, dejémonos macana, eliminemos todo esto. En fin, apliquemos todas estas cosas en beneficio de la ciencia, de la medicina, etcétera, etcétera. Lo primero que yo les quería contar con Carlos Alberto es que tenemos una posibilidad muy grande de autodestrucción de la humanidad. Esto no es Dios, no es que Dios lo quiere, no. Esto lo hacen los hombres, nosotros, los seres humanos aquí en la Tierra. Esto es absolutamente premeditado. Acá no es casualidad lo de los talibanes. Acá no es casualidad la Inquisición y las quemas en los autos de fe. Todas esas cuestiones no son casualidad, no es Dios. Ellos, claro, ellos dicen que Dios lo quiere, pero las cosas no son así. Eso es invento de nosotros, los seres humanos, que queremos autodestruirnos, y eso, digamos, la única manera de salir de eso es respetándonos mutuamente en nuestras distintas formas de ver el mundo, en tratar, digamos, como decíamos con Carlos Alberto, en ser rivales y no enemigos, etcétera, etcétera. Son concepciones distintas, son concepciones mentales diferentes. Entonces, cada uno de nosotros puede expandir o aumentar su conciencia y podría cambiar el paradigma de opuestos en lucha, aunque sea en sí mismo, en parte por lo menos. No digo totalmente, pues estamos metidos en el baile, pero en parte quizás lo podemos hacer. Entonces, la economía y la sociedad solo podrán cambiar hacia la priorización del bien común ciudadano planetario si se genera la expansión de una conciencia planetaria. ¿Ok? Entonces acá viene la otra conclusión de que la educación de niños y jóvenes incluye herramientas que puedan trabajar sobre su propio estado de conciencia de manera voluntaria, agradable, entretenida, ¿no? Como que sea lo que más les guste hacer, o con obras de teatro, con lo que ustedes quieran, con pintura, con literatura, con lo que quieran, pero siempre enfocada hacia esta visión de respeto al prójimo y de una humanidad que funcione distinta. Bueno, les agradezco mucho que hayan asistido. Del opuesto como algo que hay que suprimir. Yo voy a hacer una cosa ahora muy caricaturizada, pero que a veces actuamos como si fuera así. Uno dice, si yo eliminara a todos los malos del mundo, el mundo estaría perfecto. El problema es quién quedaría. O sea, uno puede decir eso porque uno se cree bueno, pero en realidad la definición entre bueno y malo
es una simplificación, porque todos los seres humanos tenemos algo de bueno y algo de malo, y depende de quién lo mire. Entonces, mientras yo no reconozca que esa realidad está dentro mío, esa oposición, que ese mal y bien está en mi interior, y como no lo veo y no quiero reconocerlo, continuamente lo estoy viendo afuera. Y estoy criticando a todo el mundo, y me peleo con el vecino, y me peleo acá, y me peleo allá, porque ese es el malo. ¿Por qué me molesta tanto? Porque no lo veo en mí mismo, entonces me molesta que llegue alguien con un espejo y me muestre lo que yo soy. Me da mucha rabia, y por eso quiero sacarlo de enfrente. Pero el momento que yo acepto que tengo en mi interior esa parte oscura, digamos, ese polo, ni siquiera parte oscura, ese polo, ese opuesto, lo acepto. Hay un concepto que es muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que no es de ninguna religión, pero sin embargo soy creyente. Mira qué interesante. No necesariamente tengo que tener una determinada doctrina, pero sí puedo ser una persona que tiene esperanza, que cree en el otro, que, ¿cómo se llama?, que tiene una relación, diríamos, de confianza. Bueno, hasta que la confianza se pierde, obviamente. Cuando se pierde generalmente. Pero entonces, desde ese desde ese punto de vista, el tema fundamental es que doctrinariamente lo que yo he observado en las religiones que uno más o menos se relaciona o que conoce, es que a esta altura del partido ya es necesario que se reconozca que se trata de creencias y que esas creencias son válidas, son respetables, pero son válidas para quienes les hace sentido creer así. Eso es. Pero que yo tengo que entender que en esta enorme diversidad, cuando miro al cielo la cantidad de estrellas, cuando miro este mundo con miles de millones de personas, cuando ando por la calle y veo caras tan distintas, somos diversos. Entonces, desde ese punto de vista, el que hayan personas que en vez de creer en Alá o en Cristo o en quien sea, creen en otras cosas, o son animistas, por último, creen en la Pachamama, es lícito. Punto. Y eso es lo que doctrinariamente falta para que los fundamentalismos reales se debiliten. Porque si no, los fundamentalismos fundamentalmente nacen de que ellos defienden al que es fiel, o se defiende al que no es hereje. Y no es hereje al que cumple con las formas de hacer las cosas como yo las creo que hay que hacerlas, o como estamos habituados a hacerlas hoy día. Y eso genera mucho dolor, mucha destrucción, y ha generado mucho dolor en la historia de la humanidad. Hasta guerras, que le han llamado guerras religiosas. Entonces, un poquito en ese sentido, uno tiene que pensar hoy día de que el cambio de paradigma apoyado por las religiones lleva a las religiones a un punto de vista más compartido, más de aprendizaje, no sé, más incluyente. Y no los debilita, yo estoy convencido que no se debilitan. Al contrario, se fortalecen en sus visiones que les hace sentido. Eso es lo que yo postulo. Yo no lo puedo demostrar, pero lo postulo, es intuitivo. Acá en estas ideas fuerza hay muchas cosas intuitivas, ¿ok? Para complementar, digamos, lo que decía Natán, que la creencia, como dice él, lo mismo, respetable, deriva un poco de la tradición, de la experiencia aprendida en la niñez, de la familia, y tiene que ver también con la mente, con la interpretación del mundo. O sea, es una cierta idea a la que yo adhiero, que surge de mi herencia, ¿no? O de mi experiencia en la mente. Pero yo pienso que lo espiritual, sin negar eso, puede ir más allá porque es una experiencia íntima, una experiencia trascendental del ser humano en sí mismo, profunda, a veces muy difícil de transferir, pero que puede incluir una creencia, pero es uno mismo vive la experiencia interna, por lo cual se le corrobora
su visión del mundo en cuanto a su percepción. Por lo tanto, yo creo que trasciende, pero puede incluir. Y además porque yo pienso que en todas las tradiciones religiosas hay un punto esencial, que es común, que tiene que ver con la naturaleza del ser humano como entidad espiritual en sí mismo, porque está constituido como un ser espiritual. Entonces va a generar por el lenguaje, por la cultura, alguna especie de construcción que responda a eso. Y las religiones, cada una toma la forma de acuerdo a su cultura, pero surge de un punto esencial que es el mismo, que es la condición espiritual del ser humano. Yo diría que esa es la diferencia entre... Las creencias son múltiples, son diversas, cambian según la historia y la cultura. La espiritualidad es la condición del ser humano como ser trascendente, espiritual, con mente, con alma, con sensibilidad, ¿no? Eso es lo que yo agregaría. Imaginémonos el sol. El sol tiene mucho poder. Y ahora imaginémonos algo así como un tornado, un tsunami, ya. Tiene mucho poder también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está el efecto de ese poder. El sol tiene tanto poder que puede iluminar toda la tierra, puede dar vida, da energía, sostiene, ¿no es cierto? Y es un poder benéfico, pero es poder. Pero no es un poder destructivo. Eso, bueno, algunos dicen que puede destruir, hasta ahora no ha pasado, espero que no, pero el poder que vemos todos los días es un poder constructivo, de acogimiento. Es como el poder de la madre, que la madre tiene poder sobre un hijo. Si quisiera, podría destruirlo, pero no lo hace. Lo acoge, lo alimenta. Entonces hace mi metáfora, es decir, el poder no es malo. El asunto es hacia dónde lo dirijo. Lo sirvo para construir, para acoger, para enseñar, para contener o para destruir. Natán, te dejo ahora para desarrollar tu parte. Sí, mira, yo quiero contarles algo que nos va a asombrar a muchos. A mí me asombró. Y lo tengo aquí anotadito por si salía una pregunta como esa. Resulta que la revista The Economist juntó a más de 50 expertos para lo que viene del año 2021. Y nos empezamos a dar cuenta de que esos expertos que hablan sobre ciencia, tecnología, etcétera, nos empiezan a dar una esperanza que hasta muy poco tiempo atrás no la conocíamos. Porque de a poco que se hace más consciente la posibilidad de autodestrucción de la humanidad, empieza a generarse también en las personas que tienen poder, ojo con eso, cierto nivel de conciencia que quizás tiene que ver también por la propia experiencia interior de esa persona. Voy a leer 3 o 4 cositas bien chiquititas. Dice así: grandes industrias seguirán transformándose y se generalizará el uso de inteligencia artificial para hacer mejor y sostenible ambientalmente la producción y bienes y servicios. Otra: nuevos modelos de información y noticias por suscripción con más transparencia ayudarán a dar contenido y opacarán los fake news. La credibilidad y transparencia será la piedra angular de las empresas. Miren, miren la sorpresa. La salud mental se vuelve un tema recurrente y grandes plataformas ayudarán a la gente a sobrellevar situaciones de agresividad, soledad y angustia que han vivido al estar aislada. Otra: las grandes problemáticas como la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política, la destrucción de la clase media, tomarán los reflectores y las empresas tecnológicas desarrollarán soluciones. Entonces yo no les quiero seguir con esto, pero que es demasiado bonito, solamente les quiero decir que al final dice: la innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento complejo no lineal tenderán a ser la base de una nueva realidad. Cuando The Economist, que es una revista bastante seria, ¿no? Y casi todos los que están acá, o muchos de los que están acá la conocen,
hace ese tipo de trabajo, a mí me llena de una esperanza bastante interesante. Si lo complementamos, por supuesto, con el trabajo de los niños y de los jóvenes, ¿no es cierto?, en un trabajo interior, me parece que podríamos tener la esperanza de que la probabilidad de autodestrucción de la humanidad disminuya cada vez más. Ojalá fuera así, es lo que todos queremos. Pero ahí va un poco también complemento lo que decía Carlos Alberto, ¿no? Entonces estoy de alguna manera complementando.